24 hasta el 27. Quiero decir esto, hermanos, antes de leer este pasaje. El deseo de mi corazón es que usted pueda reflexionar a través de este tema. Es un tema muy sencillo que en un momento determinado uno piensa y dice, Señor, ¿qué tienes tú que decir? Que usted pueda aplicar lo que hoy podamos compartir. Muchas veces para nosotros, como hombres que nos paramos en este lugar, quizás se nos facilite sacar la reflexión y la aplicación para nuestra vida y por lo tanto para la vida de la iglesia. Pero yo también quiero animarles que en la medida en que se desarrolle un tema, usted allí sentadito pueda reflexionar, meditar en la palabra de Dios y aplicarlo a su corazón y a su vida. No necesariamente nosotros tenemos que hacer esa tarea. Esa tarea usted la puede hacer y además por la obra interna del Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Un día estuve en la médula y me enseñaron algunas cosas importantes. Quiero decirles que cuando nosotros o usted o yo hacemos un devocional, en primera instancia, ¿en quién pensamos cuando hacemos un devocional? Pienso en mí. Cómo Dios está hablando a mi vida, cómo tú, oh Dios, me quieres exhortar, cómo tú, oh Dios, me quieres consolar y animar. Cuando yo empiezo a desarrollar un tema en mi casa, en primera instancia pienso en mí y en segunda instancia, casi similar, en la iglesia. Pero hay un filtro, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi alma, mi ser. Y cómo eso que habla a mí puede ser transmitido a la iglesia para que usted, hermano amado, también sea exhortado, edificado y confortado. Este púlpito no es para regañar la iglesia. Este púlpito no es para hacer indirectas hacia la iglesia o hacia un hermano en particular. El púlpito, por sobre todas las cosas, es para darle honra a Dios a través de lo que Él habla a mi vida y por lo tanto va a hablar a la iglesia. Eso fui enseñado de esa manera y creo que fue correcta. Así que me dirijo a ustedes conforme a la verdad, pero con todo el amor que puede haber en el corazón de un hombre como yo. Y espero que haya esa recepción en el corazón de hermanos tan genuinos, tan especiales como ustedes. Yo les amo, hermanos, y sé que también he sido correspondido a través de la iglesia, a través del tiempo de la iglesia. Y bendito sea el Señor por eso, porque es algo que Él nos demanda para su honra y para su gloria. Dice el versículo 24 así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que le cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Pedro, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, dice nuestro amado Salvador, quien es sabio, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien. En el versículo 24, en primera instancia vamos a desarrollar la llegada de los discípulos con Jesucristo a la ciudad de Capernaum y la pregunta que se hace de parte de los cobradores de impuestos. Así. Hermanos, de acuerdo al texto, ahora, antes de que desarrolle el texto, este acontecimiento, el que acabamos de leer, lo encontramos únicamente en Mateo. Mateo es el único que narra este acontecimiento. No lo encontramos ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, solamente en Mateo. Ahora, de acuerdo al versículo 24, Jesús y los 12 habían estado ausentes por mucho tiempo de la ciudad de Capernaum.
Ellos, Jesús y sus discípulos, estaban viajando de lugar en lugar y básicamente alejados de las multitudes judías. ¿Qué viene a mi mente? Que Jesús necesitaba pasar tiempo a solas en relación con el Padre y en relación con los discípulos. Jesús necesitaba entrenar a sus discípulos, necesitaba instruirlos, capacitarlos, enseñarles, pero además prepararles para la cruz. Y para eso se requería estar lejos de las muchedumbres judías. Si ustedes bien recuerdan, cuando el Señor Jesús estaba en la región de Tiro y Sidón, Él iba con sus discípulos y no quería que nadie lo supiese, pero una mujer cananea lo descubrió. Después de este suceso, de estos acontecimientos, también Jesús y sus discípulos buscan a solas tiempo cuando están en la región de Cesarea de Filipo. Y yo les pregunto, ¿acaso allí en la región de Cesarea de Filipo, Jesús a solas con sus discípulos no les hace una pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Acaso no estaban a solas Jesús y sus discípulos cuando Jesucristo les dice acerca de la necesidad de Él ir y padecer, de morir, de ser sepultado y resucitar al tercer día conforme a las Escrituras? ¿Acaso Jesús no llamó aparte a Pedro, Jacob y Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos? Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, necesita pasar tiempo a solas con su Padre y con sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron a Capernaum. Ahora, Jesús y sus discípulos estaban de regreso a Capernaum. Recordemos que Capernaum es el centro de operaciones del Señor Jesucristo. Él siempre va a estar allí y va a otros lugares, pero el centro es la ciudad de Capernaum. ¿Quiénes llegan? De acuerdo al texto, los cobradores de impuestos. Ahora, esto quiero que les quede claro. Estos impuestos no tenían nada que ver con los impuestos establecidos por Roma a Israel. Recordemos que en aquellos días el pueblo de Israel estaba bajo el yugo opresor del Imperio Romano. Estos impuestos no tienen nada que ver con los impuestos que Roma cobra a Israel. Nada. Prosigamos. ¿A qué impuesto entonces se está refiriendo el texto? Pues bien, hermano, a los impuestos del templo. A los impuestos del templo. ¿Quién estableció los impuestos para el templo? Los estableció Dios en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba errante allí en el desierto. ¿Quién establece estos impuestos? Dios en el desierto. ¿Para quién Dios establece estos impuestos? Para todo judío mayor de 20 años. ¿Con qué propósito? Para el mantenimiento del templo y de los sacerdotes que allí oficializaban. Con eso se compraba vino, se compraba aceite, se compraba vestiduras para los sacerdotes, harina e incienso. ¿Cuánto tenían que dar? 2 dracmas por persona mayor de 20 años. La dracma es la moneda de plata griega. Esos 2 dracmas equivalen a 2 días de trabajo de un obrero y se recogía cada año. ¿Con qué propósito? Para el mantenimiento del templo y, por supuesto, los sacerdotes participaban.
Ni el rico tenía que dar más, ni el pobre tenía que dar menos. Dios había establecido 2 dracmas, aunque en el Antiguo Testamento es medio ciclo que equivale a 2 dracmas. Yo quiero, hermanos, aprovechar este texto para decir algo. Hermano, antes quiero dar una reflexión y una aplicación. Escribí esto. Los que se benefician del templo, o mejor, los que se beneficiaban del templo de Dios, deberían de estar dispuestos a dar voluntariamente. Los que se beneficiaban de las bendiciones del templo, debían de estar dispuestos a dar voluntariamente. Y la reflexión que quiero que hagamos, hermano, usted algún día, y yo sé que sí, creo que en nuestro corazón hay gratitud desbordante por este lugar que Dios nos ha dado. ¿Hay algún hermano que en algún momento no haya dado gracias por el lugar que Dios nos haya provisto? ¿Saben? Un judío cuando se acercaba al templo, el judío entendía, un judío piadoso, que allí estaba la presencia de Dios, que el acercarse al templo le recordaba su inmundicia, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios en limpiar esa inmundicia, ofreciendo sacrificios y acercándose con un corazón de fe y de amor hacia el Señor. Nosotros, ¿cómo nos acercamos hoy, el día que Dios ha establecido para que su pueblo se congregue? Yo creo, hermanos, estoy plenamente convencido que recordamos aún lo que Él hizo por nosotros en el pasado, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. Venimos con esa mentalidad. Gracias, Padre, porque has perdonado todos mis pecados en Jesucristo tu Hijo. Has limpiado toda mi inmundicia. Y también podemos recordar sus misericordias. Así que cuando nosotros llegamos a este lugar, en nuestros corazones debe de haber gratitud hacia el Señor por esta provisión. Y pude recordar el corazón del primer hermano que tuvo la necesidad de un lugar. Después cómo la iglesia se unió como un hombre a orar por la provisión de Dios en un lugar. Cuando Dios provee este lugar, como Dios empezó a proveer para el mantenimiento, adecuaciones, remodelaciones de este lugar. Así que en nuestro corazón hay gratitud por este lugar, un lugar muy bien adecuado. Este lugar está tan bien adecuado, hermanos, que podemos disfrutar de una muy buena comunión los unos con los otros. De una comunión sincera, transparente, de una comunión llena de amor y de afectos, bíblicamente hablando. Yo estoy convencido que en este lugar podemos desarrollar de una manera muy hermosa lo que es el recordatorio de lo que Cristo Jesús hizo a través de los elementos de la cena del Señor. ¿Cómo podemos recordar que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el pan de vida? Que Él es el que proporciona una vida duradera por la eternidad. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? Porque en este lugar tenemos la libertad de abrir las Sagradas Escrituras, de ser edificados, confortados y animados a través de ellas. ¿Cómo no estamos agradecidos con Dios? Porque hoy podemos elevar nuestras oraciones. Y saben, hay un texto que dice que los ángeles de Dios hacen presencia en un lugar como este. Así que en nuestro corazón debe de haber gran gratitud a Dios. Y ustedes, hermanos amados, han ofrendado voluntariamente. Ustedes dan con amor de lo que Dios les da. Y por eso, hermanos amados, nuestros recursos alcanzan no solamente para el sostenimiento de los ancianos, sino aún para el sostenimiento de este lugar. Gracias por valorar este lugar. Gracias por apreciarlo, hermanos. Y sigamos orando para que este lugar nunca decaiga, sino que podamos seguir igual manteniéndolo, así como lo hacía un judío, por causa de las necesidades del templo, donde estaba la presencia misma de Dios.
¿Y acaso la Escritura no dice que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré allí? ¿Acaso el Señor no está con nosotros hoy? Claro que sí, inclinando su oído. Y los ángeles como testigos de lo que hoy nosotros estamos llevando, desarrollando, llevando a cabo para la honra y la gloria del Señor. La iglesia ha entendido que más bienaventurado es dar que recibir. La iglesia ha entendido que por gracia recibimos y que por gracia damos. La iglesia ha entendido claramente que cada uno de nosotros da de acuerdo a como propone en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La iglesia ha entendido que cada primer día de la semana, de acuerdo a como Dios lo haya prosperado, pone aparte algo. Nunca de parte nuestra, exigiendo un porcentaje, sino conforme a como usted ha sido prosperado, conforme a lo que Dios le ha dado. Y la iglesia da con alegría. La iglesia no da con tristeza, ni porque hay una necesidad realmente. La iglesia siempre ha dado. Y hemos sido testigos a través de 30 años o más de la fidelidad, de su generosidad y además de su constancia, hermanos amados. Si el pueblo de Israel lo ha sido, ¿cuánto más nosotros que ya hemos sido lavados con la sangre que Jesucristo, el Hijo de Dios, derramó allí en la cruz? Ahora, estos hombres le hacen una pregunta a Pedro. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pregunto, ¿por qué no habían pagado las dracmas? Quizás, hermano, porque ellos estaban ausentes. Jesús había pasado mucho tiempo fuera de Capernaum. Quizás esa sea una razón. ¿Por qué le preguntan a Pedro y no a Jesucristo? Se puede deducir que no le preguntan a Jesucristo, el Hijo de Dios, por no avergonzar al Maestro. O porque quizás Pedro es el líder del grupo. O porque tal vez Pedro tiene la capacidad de resolver una pregunta tan simple o sencilla como esa. Vamos a mirar ahora, hermanos amados, qué pasa en el versículo 25. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? En el versículo 25 vamos a mirar la respuesta de Pedro y el conocimiento que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene de todas las cosas. Y cómo en base a ese conocimiento que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene de todas las cosas, hace una pregunta a Pedro. Vamos a mirar, versículo 25. La respuesta de Pedro, él dijo sí. Ahora, ¿qué indica ese sí? Eso está indicando que Pedro no vacila en su respuesta. Pedro no tiene problemas con las cosas, perdón. Pedro no vacila. Él no duda por un momento. Pedro sabe, escuchen bien, hermanos, que Jesús no tiene problemas con las cosas ordenadas por la ley o en la ley. Inmediatamente Pedro da la respuesta. Pedro tiene conocimiento de lo que Jesús es, lo que Él es, lo que Él hace. Él no duda, Él no vacila por un momento. Jesús no tiene problemas con las cosas ordenadas por la ley. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, da su hermoso sermón del monte, hay una gran multitud. Dentro de esa multitud están los fariseos, los escribas y sus discípulos. Y Él les dice algo muy importante. Vengan, yo no he venido para abrogar la ley ni los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Esa palabra abrogar, Jesucristo está diciendo, mire, yo no he venido para quitarla. Yo no he venido para destruir la ley. Yo no he venido para ponerla de lado, sino para cumplirla. Ahora, de acuerdo a los textos, ¿qué tienen los fariseos y los escribas en mente? Que Jesús había venido para abrogar la ley y los profetas. Y no fue así.
¿Sabe qué es lo hermoso de las enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de los escritores del Nuevo Testamento? Que ellos no son novedosos en su enseñanza. Ellos no enseñan nada bueno. Las enseñanzas de nuestro amado Salvador descansan en las escrituras del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de los escritores del Nuevo Testamento descansan en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento no son novedosos en su enseñanza. Ellos acogen la ley de Dios para desarrollar, ya sea un ejemplo. Pablo desarrolla la justificación por la fe. ¿Eso fue novedoso? ¿Por qué no fue novedoso? ¿De quién toma ese ejemplo? De Abraham. Así que Jesús no enseña novedad ni los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, algo que me parece tan precioso y de tanto valor, es que si usted lee el Antiguo y el Nuevo Testamento, va a encontrar una perfecta unidad y armonía entre los dos. Y Jesús sabía que Él era el cumplimiento de lo que se decía del Antiguo Testamento de Él mismo. Así que, hermanos, Pablo, o mejor, Pedro, no tiene problemas con las cosas. Pedro sabe que Jesús no tiene problemas con las cosas ordenadas en la ley. ¿Jesús con qué tiene problemas? Sí, puede ser. Jesús tiene problemas, es con el corazón de los hombres. Su hipocresía, su engaño, su mentira. Jesús básicamente tiene problemas con la tradición del hombre. Porque la tradición del hombre quiere estar por encima de la palabra de Dios. ¿Esto es viable o no es viable? Cierto que no, hermanos. Siempre la palabra de Dios tiene que estar por encima de cualquier conjetura del corazón del hombre. Jesús está en contra de la observancia distorsionada del día de reposo. Jesús está en contra del legalismo destructivo, hombres que enseñaban como mandamientos doctrinas de hombres. De eso sí está en contra el Señor Jesús. Jesús está en contra de aquellas sutilezas que pretenden sepultar la palabra, o mejor, que sepultan la palabra de Dios o la ley de Dios. Una vez más, Pedro sabe que Jesús no tiene problemas con las cosas ordenadas por la ley. Ahora, de acuerdo al versículo 25, ¿qué quiere hacer Pedro? Pedro quiere relatar su experiencia ¿a quién? Al Señor Jesús. Mira, Señor, se me acercan los cobradores de impuestos del templo y ellos me hacen una pregunta. Ellos quieren saber si tú has de pagar el tributo o no. Yo contesté sí. Era lo que Pedro quería decirle. Pero miren esto tan hermoso. Cuando Pedro entra a la casa donde Jesús se encontraba, o donde Jesús estaba, ¿cuál es la sorpresa para Pedro? ¿Saben? La sorpresa para Pedro es que Cristo tiene conocimiento de todas las cosas. Él sabe todo lo que Pedro le va a decir o a comunicar. Hermanos, estamos frente a la omnisciencia de Dios. Estamos frente a la omnisciencia de Dios. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo a él, mire lo que Jesús le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño. ¿Por qué Jesús puede decir que Natanael es un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Porque Él conoce el corazón de las personas. Ahora, quiero que miremos otro texto, voy a leerlo, dice así:
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué hizo Pedro? Se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y mire la respuesta de Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, si nosotros somos conscientes de que estamos frente a la omnisciencia de un Dios vivo, real y verdadero, yo creo que persistiríamos un poco más en no querer defraudarle, en nuestra relación con Él y en nuestra relación con nuestros hermanos. Creo yo, esa es mi deducción. Porque si Dios conoce lo más íntimo de mi corazón, si Dios conoce lo más íntimo de mis pensamientos, si Él conoce mi acostar, mi levantar, si Él conoce en qué condición yo llego a este lugar y en la condición en que lo saludo yo a usted, quizás yo me abstendría de pecar. Quizás tendría más temor aún en mi corazón por no defraudar al Dios Santo, quien es omnisciente y por lo tanto examina lo más profundo de mi corazón. Él sabe cuando nos damos un abrazo, la transparencia. Él sabe del amor genuino. Él sabe de la sinceridad de nuestras relaciones mutuas. Él sabe la carga que hay en mi corazón hacia un hermano, si la hay. Él sabe si yo he sido de tropiezo a alguien. Él sabe cómo estoy comunicando las cosas. Si las estoy comunicando con ira, con enojo, con amargura, con resentimiento o con herida. Él lo sabe todo. Señor, tú lo sabes todo. Pero quiero decirle que un hombre como yo muchas veces ignoro la omnisciencia de Dios. Y creo que nadie me ve, nadie me escucha. Yo puedo hacer lo que quiera con respecto a lo que hay en mi corazón, con respecto a lo que hay en mi pensamiento, con mis ojos, con mi boca. Nadie me escucha, nadie me ve. O quizás de pronto traigo a alguien para contarle. Pero nadie nos ve, no te preocupes, nadie nos escucha. Ah, sí, hay un Dios que está al cielo mirando. Ese Dios es omnisciente. Y además de ser omnipresente, y además de ser todopoderoso y santo. ¿Saben? Pedro sintió tristeza porque pudo percibir la duda que había en Jesucristo, el Hijo de Dios, en un sentido humano. Ahora, ¿qué significa eso? Pedro estaba convencido de algo, que en él había amor humilde hacia el Señor. Pero Pedro ya había aprendido que la lección. Señor, yo no te negaré. Y Jesús: me vas a negar, Pedro, cuando cante el gallo, antes de que cante. Señor, yo daría mi vida por ti. Señor, yo haría, yo no haría. Yo conozco tu corazón, Pedro. Y Pedro claudica delante de la omnisciencia de Dios. Hermano, usted muchas veces no le ha dicho: Padre, tú conoces mi corazón. Padre, tú conoces por qué yo pregunto, por qué esta inquietud. Tú conoces por qué lo que digo, lo que hago. Tú conoces, Señor. Tú conoces que yo te amo. Hermanos, si nosotros fuéramos realmente conscientes de la omnisciencia de Dios, nos abstendríamos de caer en muchos pecados. Pero dos cosas. Venga usted conmigo, hermano, vayamos delante del trono de la gracia y pidamos perdón. La sangre que Cristo fluye de la cruz aún nos limpia. Salva a los que vienen a Él para creer por la fe, pero limpia a sus hijos. Y segundo, la omnisciencia de Dios
puede ayudarme a mí, hermano, en la mortificación de mis pecados. Hermano amado, mucho cuidado con nuestros pensamientos, mucho cuidado con nuestro corazón, mucho cuidado con nuestras palabras, mucho cuidado con nuestros ojos, mucho cuidado con lo que oímos, mucho cuidado. Evitémonos dolores y evitémonos tristezas. Así que Jesús es quien inicia la conversación con el apóstol Pedro, porque Jesucristo lo sabe todo. Él tiene conocimiento de todas las cosas y en base a ese conocimiento, mire lo que le pregunta a Pedro. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ahora quiero aclararles este contexto. La pregunta que hace Jesús, quiero aclararlo. Debemos de comprenderla a la luz de aquellos tiempos. Y el desarrollo es el siguiente. Un gobernante en aquellos tiempos, específicamente hablando del Señor Jesucristo, hacía pagar los tributos o impuestos a los súbditos. Ahora, ¿cuál era el propósito para que los súbditos, al pagar los súbditos el impuesto? El propósito era el mantenimiento del reino y ¿de quién más? De la familia. Así que el propósito de pagar los impuestos, los tributos de esos súbditos era el mantenimiento del reino y por lo tanto de su familia. Pero no hacía tributar o pagar impuesto a quienes, a sus hijos, a la propia familia, estaban exentos. No olvidemos eso. Hoy en día, y hablando específicamente de los gobiernos demócratas occidentales, incluyendo países latinoamericanos, los gobiernos, sus familias sí pagan tributo y sí pagan impuesto. Así que ahí podemos ver una diferencia. Por lo tanto, debemos de aclarar que los tributos o impuestos que se le cobraban a los súbditos era para el mantenimiento del reino y también para la familia de ese rey. De acuerdo al versículo 26, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? La respuesta de Pedro es que el gobierno o el rey de los extraños se hacía pagar el tributo para el sostenimiento del reino y de su familia. Quiero sacar aquí una pequeña aplicación. Quiero sacar aquí que haya una reflexión en nosotros. Y tengo que emitirme a un pasaje de Romanos que está en una situación un tanto lamentable. La iglesia en Roma. Cuando el apóstol Pablo escribe su capítulo 13 a la iglesia en Roma, Pablo va a dejar algo muy claro, que todos aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, están obligados y están en toda la responsabilidad de someterse a un gobierno humano. Yo he sido redimido. Estoy en la responsabilidad y en la obligación de someterme al gobierno humano. ¿Por qué debo de someterme a un gobierno humano? ¿Por qué el gobierno debe mi obediencia y el sometimiento? Porque ese gobierno ha sido establecido por Dios, me guste o no me guste. Sean buenos gobiernos, malos gobiernos, sean gobiernos tiranos o no, debo de someterme. Eso sí, desde que no me inciten o me lleven a blasfemar el nombre de Dios. Pero debe de haber sometimiento y obediencia a ese gobierno que Dios ha permitido sobre nuestra nación o sobre nuestro país. Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios,
A ese gobierno que Dios ha establecido, le debemos no solo respeto, no solo obediencia, no solo sometimiento, sino también el pago de los tributos, de los impuestos, de las contribuciones. Esa es nuestra responsabilidad. Y quiero decirles que para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es una ventaja vivir en una sociedad donde hay ley y hay orden. Pensemos por un momento que nuestra sociedad estuviese, entre comillas, gobernada por una anarquía, donde cada cual hace lo que quiere y lo que bien le conviene. Sería terrible. Pero bendito sea el Señor, que lo que Dios ha establecido como gobierno en nuestro país nos sirve, hermanos amados, para mantenernos bajo la ley y bajo un orden. Ahora, aquellas personas que quieren vivir acorde a su corazón, pasando por alto las leyes de un país, van a sufrir castigo. Y para evitarnos el castigo, debemos, hermano, someternos, obedecer y hacer lo que ellos han establecido para nuestro bien. No es fácil, pero bendito Padre, gracias por nuestro presidente. Sus decisiones han sido equivocadas tal vez, pero eres el hombre que tú has puesto. Gracias a Dios por sus funcionarios. Clamamos a ti porque ellos, tanto el presidente como sus funcionarios, un día conozcan al Hijo de Dios como Señor y como Salvador. Padre, ¿qué hombre va a gobernar nuestra nación? Pedimos tu guía y tu dirección. Ayúdanos, bendito Padre. Debemos de dar gracias por nuestros soldados, por nuestra policía. Gracias por aquellas universidades aún que pertenecen al gobierno y donde un semestre no es tan costoso. Gracias por los colegios, por los almuerzos comunitarios. En medio de tanta corrupción, en medio de tanto engaño y de tanta mentira, hay algo. Hay cierta inversión que nos beneficia a nosotros. Ahora, esas inversiones que nos benefician a nosotros, ¿de dónde salen? De nuestros tributos, de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones. ¿Y cómo llegan esas contribuciones a las arcas del gobierno? Pagando los impuestos de nuestras propiedades, pagando un IVA a través de los alimentos que nosotros obtenemos por la gracia de Dios, o pagando impuesto por las mercancías, el comercio. Muchos de ustedes lo saben. Así que, hermanos, esto que está, o lo que nosotros hacemos, es conforme a lo que Dios ha establecido. Y un consejo, hermanos, seamos cuidadosos con las deudas que adquirimos. Seamos muy modestos en nuestra manera de pensar. ¿Yo qué puedo obtener o qué no puedo obtener? Seamos muy modestos y cuidadosos con deudas, con préstamos, con hipotecas. Muy modestos porque los intereses son muy altos y yo no estoy muchas veces en la capacidad de pagar. Debemos de ser cuidadosos, buscar la guía del Espíritu Santo en las decisiones que tenemos que tomar. Así que, hermanos, cuidadosos. Y algo que me impacta es, hay algo que nos debemos los unos a los otros. Hay una deuda siempre pendiente de parte mía hacia usted. ¿Qué es? Yo lo había leído y nunca lo había entendido. Yo tengo una deuda pendiente con ustedes y esa deuda es el amor. Y quiero que lo leamos en Romanos capítulo 13. Dice así Romanos capítulo 13. Dice así, Romanos capítulo 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, es lo mejor.
Recuerden ustedes que si yo pido prestado, me hago esclavo de aquel que me presta. Recordemos que Dios nos da. Dios no me presta, Dios me da y conforme a lo que Él me da, yo estoy en la capacidad de invertir. Debemos de aprender a tener contentamiento tanto en la abundancia como en la escasez. No debáis a nadie nada, pero sí hay algo que nos debemos mutuamente, sino el amaros unos a otros. Así que hermanos, de acuerdo a la Escritura, nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Pedro responde que los reyes reciben tributo de los extraños. Jesús le dice, los hijos están exentos, ellos no pagan. Ahora, ¿qué quiere dejar el Señor claramente establecido? El Señor quiere dejar claramente establecido que Él no está en la obligación de pagar ese tributo o ese impuesto por el tabernáculo. Él no está en la obligación. Ahora, ¿por qué Jesús no está en la obligación? No olvidemos, hermanos amados, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que el templo es la casa de su Padre, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es más grande que el templo y que además Jesús, por lo tanto, Jesús no necesita pagarse tributo a sí mismo. Y para terminar, miremos el versículo final, versículo 13. Sin embargo, para no ofenderles, Jesucristo, el Hijo de Dios, es muy cuidadoso en no ofender a aquellas personas que venían a cobrar el tributo o el impuesto. Y nosotros también debemos de ser muy cuidadosos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Ese estatero es referencia a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús no quería hacer tropezar a estas personas. Entonces, dice el Señor que para no ofenderlos, Pedro tenía que hacer algo. Echar el anzuelo, sacar un pez, abrirle su boca, y allí habían 4 dracmas. Hermanos, mire lo que encontré en este versículo y terminamos. Aquí encontramos un milagro de Dios, un milagro del Señor. Ese milagro es un acto extraordinario que debería de producir en nosotros asombro. Quizás Pedro está acostumbrado, pero es un milagro de Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí también podemos ver la autoridad y el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre la naturaleza. Échale en suelo y el primer pez que saques, allí hay un estatero. 4 dracmas. Págalo por ti y págalo por mí. Vemos la generosidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, por él y por Pedro. Vemos también su divinidad, su deidad y, como les había dicho, su poder. Vemos también la providencia de Dios, cómo Dios guarda, cómo Dios cuida, cómo Dios mantiene, cómo Dios provee, cómo Dios sustenta los medios que Él usa. Y si yo preguntara, Dios de manera muchas veces milagrosa provee y suple nuestras necesidades. Dios está interesado en esas necesidades que nosotros tenemos. ¿Saben? No hay registro que Jesús algún momento tuvo plata. Jesús andaba pelado, eso sí, no endeudado, pero andaba sin 5. Pero la providencia de Dios en medio de las necesidades. Conclusión. Es el Hijo de Dios el que cumplió perfectamente todas las demandas de la ley,
Por lo tanto, Él tiene toda autoridad, todo dominio, todo poder, toda honra y toda gloria de parte nuestra debería de tener. De parte nuestra toda honra, toda gloria, todo honor y todo majestad. Que nuestro corazón se incline ante un Dios de gracia y de misericordia. Oremos al Señor y damos gracias.